Abrimos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Libro de Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 13. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Dice así la bendita palabra de Dios. Todos pongámonos de pie, por favor. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se le pidan? Voy a leer una vez más. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Háblenos conforme a su voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. En el ministerio de Jesús, el énfasis de los milagros, sanidades, prodigios y de la obra de Dios eran manifestadas al mundo. Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Y cuando tenía 30 años de edad, en el Jordán, fue bautizado por Juan. Y la Biblia dice que de repente, cuando fue bautizado, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Era el inicio del ministerio glorioso del ungido de Dios, del Cristo, el Mesías. Jesús es llamado el Cristo. La palabra Cristo en el término hebreo es Mesías, Mesías, que significa ungido. Jesús es el ungido. En Él está la plenitud de la gloria de Dios el Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Jesús es Dios. Y Jesús, cuando vino aquí al mundo, a la tierra, no perdió su esencia de Dios, solo tomó naturaleza humana. Podemos decir a la luz de la Biblia que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Grande es este misterio. Dios eligió a una joven judía llamada María, de la descendencia del rey David. María fue hallada en gracia, fue llamada bendita entre las mujeres. Y la Biblia enseña que el ángel Gabriel le anuncia: el Señor es contigo. Dios te escogió para que seas la madre del Salvador. Y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos la obra del Espíritu Santo desde el nacimiento de Jesús. Así que cuando vemos una relación entre Jesús y el Espíritu Santo, debemos examinar el contexto tanto de las profecías mesiánicas y el cumplimiento de aquellas profecías. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Por lo tanto, Jesús es el cumplimiento de la profecía que vendría el Salvador, el Rey, Dios encarnado. El nombre Jesús, en el término hebreo, Yeshua, que significa Salvador. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Y su nombre representa la obra y la misión que vino a cumplir aquí en el mundo. Jesús es el Salvador, el Mesías, el ungido, enviado por Dios. Así que la pregunta es, ¿qué tiene que ver el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, inclusive la resurrección de Jesús con la persona del Espíritu Santo? Todo. El Espíritu Santo estuvo presente desde el inicio hasta el fin, desde antes que las cosas fueron hechas y cuando existiría en el futuro los cielos nuevos y la tierra nueva. Y hoy quiero compartirte sobre la persona del Espíritu Santo. Es importante, nosotros creemos en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los mismos atributos del Padre y del Hijo lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. ¿Qué significa ser omnipotente? Todo lo puede. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios el Padre? No. ¿Habrá algo imposible para Dios el Hijo? No. ¿Habrá algo imposible para Dios el Espíritu Santo? No. Porque ese es su atributo divino. Todo lo puede. El Padre es el creador de todas las cosas, el Hijo es el creador de todas las cosas y el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas. Así que entendamos que el Espíritu Santo es Dios. Es una persona divina que trabaja conjuntamente con el Hijo y con el Padre. El Espíritu Santo es llamado el otro consolador. La palabra consolador viene del griego parakletos. Y el término parakletos significa ayudador. Alguien que está a nuestro lado para ayudarnos, para guiarnos. Jesús, cuando habló sobre la persona del Espíritu Santo, Él dijo que Él, cuando vendría, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que para conocer a la persona del Espíritu Santo, debemos ir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el autor de este precioso libro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amados hermanos, dice la Biblia, toda la profecía ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No es de interpretación privada. Nadie puede usar un texto y sacarlo fuera del contexto y decir, así dice el Señor, cuando no es un fundamento de la Biblia. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener la certeza que cuando abrimos la Biblia y leemos la Biblia, podemos decir, así dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia es palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso de alabanza. La Biblia es palabra de Dios. Y si la Biblia es palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia es verdad. Todo lo que la Biblia dice acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo es verdad. Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Otro punto muy importante sobre la persona del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Dice la Biblia en Génesis 1:1-1:2, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estuvo antes que todas las cosas existieran, estuvo cuando las cosas existieron y estará siempre, porque el Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia dice, Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz, y vio Dios que la luz era buena. Fue el primer día, luego pasó el segundo día que separó las aguas, hizo las nubes, hizo los cielos, hizo los mares. Al tercer día hizo las plantas, las semillas, los árboles, los frutos. El cuarto día hizo el sol, la luna, las estrellas. En el quinto día hizo las aves de los cielos y los peces del mar, todo tipo de peces y todo tipo de aves. Al sexto día Dios hizo todo tipo de animales terrestres que se muevan sobre la tierra. Y en el sexto día la Biblia nos enseña que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios formó del polvo de la tierra al hombre. El término humano viene del término humus, que significa tierra. Y la Biblia dice que formó de la tierra al hombre, pero hubo un ingrediente esencial para que el hombre existiera. Y la Biblia dice que Dios sopló sobre el hombre, en la nariz del hombre, aliento de vida. Aliento de vida. Y ese aliento de vida es la presencia del Espíritu Santo que hizo que el hombre sea un alma viviente. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el Espíritu Santo le dio vida. ¿Quién es nuestro creador? Dios. Él te dio vida. En el vientre de su amada madre, Dios le dio vida a usted. Dios en el vientre de mi madre me dio vida a mí. Le da vida a todo ser humano, porque ya vino ese ADN del cielo, ese soplo divino del Espíritu Santo. La vida, el origen de la vida proviene de Dios. Dios es el que da vida al hombre. Y Dios es el único que nos va a resucitar cuando estemos muertos. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tenemos vida porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos vida porque tenemos la promesa de nuestro Salvador bendito. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, mi amado hermano, cuando hablamos sobre la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Le dio vida al hombre. Estuvo presente con el hombre. El Espíritu de Dios se paseaba en el huerto del Edén. Pero hubo un problema. El hombre fue desobediente. Y es el verdadero problema que te separa de Dios. Es tu desobediencia, tu pecado. Nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y usted me dice, pastor, si Dios es vida, ¿por qué morimos? Morimos por causa del pecado que heredamos de nuestros padres terrenales y de nuestro primer padre, Adán. El pecado es una herencia maldita. La muerte es una herencia maldita. Pero Cristo en la cruz venció y cambió la maldición por bendición. Y tenemos la bendición de vida eterna que solo Dios puede dar. Amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios sopló en ti vida, te dio eternidad. Te dio eternidad. Eres un ser eterno. Pero aquí en la tierra somos terrenales, porque el pecado entró en el mundo. Y como lo dice la Biblia en Romanos 5, así como el pecado entró por un hombre y vino la muerte por cuantos todos pecaron.
La muerte es consecuencia de la desobediencia del hombre. El alma que pecare morirá, y la paga del pecado es muerte. Pero Dios es vida, y Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y usted preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Todo, porque es el Espíritu Santo que el Padre envió, el Hijo envió a la iglesia para que seamos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos dio una adopción. Somos hijos de Dios. Ya no hemos recibido un espíritu de temor para estar otra vez en la esclavitud. Al revés, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción para que podamos clamar, Abba Padre. Amado, el Espíritu Santo tiene que ver con toda la obra salvífica. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo que te convence de pecado, te llama al arrepentimiento, te da el nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo que Él está hablando a tu corazón. Así que, mis amados hermanos, Jesús le dice a sus discípulos: mi Padre tiene un regalo para ustedes. Mi Padre, que los ama, tiene a alguien que presentar o enviar. Y la Biblia dice claramente, hace una comparación. ¿Cuántos padres estamos aquí? Papá y mamá, ¿cuántos padres? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Si nuestros hijos nos piden pan, ¿le daremos una piedra? Si nuestros hijos nos piden un desayuno, ¿le haremos una ensalada de alacranes? No. Nadie va a hacer algo malo en contra de su hijo, en contra de su hija. Y el Señor nos dice, si ustedes, refiriéndose a los padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas. ¿Sabe lo que significa la palabra dádiva? Regalo. Pero tiene una connotación adicional. Regalo inmerecido. Regalo que no hicieron méritos para recibirlo. ¿Saben? Nosotros como padres premiamos a nuestros hijos porque los amamos. Y a veces, aunque no lo merezcan, les damos porque los amamos. Y a veces nos preguntamos, si yo como padre, que tengo tantos errores, doy buenas dádivas, buenos regalos, ¿qué le has dado a tu hijo, mi querido hermano, hermana, como madre? ¿Qué le has dado a tu hijo? La educación, el cariño, el amor. Los hijos tenemos que valorar el sacrificio que hacen nuestros padres. Tenemos que honrarlos, amarlos, respetarlos, obedecerlos, porque nuestros padres hacen grandes sacrificios. Ellos dejan de comer para que tú comas. Ellos dejan de comprarse ropita para que tú tengas ropa. Ellos trabajan para que tú tengas unas buenas vacaciones después de clase. A veces somos tan ingratos, tan malos. Nuestros padres se sacrifican tanto porque nos aman. Ahora, escuche esto, el amor del Padre Celestial, dice la Biblia, ¿cuánto más vuestro Padre? Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos sus hijos. La gran diferencia de Dios y nosotros es que Él es bueno y nosotros nos falta aún aprender a ser buenos. La gran diferencia es que nuestro Padre es muy generoso y a veces nosotros somos un poco generosos, medio generosos. La gran diferencia es que nuestro Padre es muy misericordioso
Y a veces nosotros no tenemos actitudes de misericordia. Enseguida el castigo, enseguida el juicio. La Biblia dice que nuestro Padre es bueno. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cuántos tienen un Padre celestial que es bueno? ¿Cuántos tienen un Padre celestial que es misericordioso? ¿Cuántos tienen un Padre celestial que es generoso? Aleluya. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, nuestro Padre celestial, dará, preste atención, el Espíritu Santo? Oh, esto es poderoso. Esto es poderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Pregunto, ¿existirá un mejor regalo que la persona del Espíritu Santo? No. Te voy a decir 3 motivos. Primero, porque el Espíritu Santo es el autor de tu vida. Segundo, el Espíritu Santo es el que te convence de tu salvación eterna, el autor de tu salvación. Tercero, es el Espíritu Santo que trae toda la provisión de Dios. Mire, 3 motivos esenciales. Faltan muchos más, pero por motivo de tiempo solo voy a enumerar 3. El autor de la vida, el autor de la salvación de tu alma. Él te convenció de pecado, te llamó al arrepentimiento, te dio el nuevo nacimiento. Tercero, el proveedor de todas tus necesidades. A ver, nuestra verdadera riqueza se encuentra en la persona del Espíritu Santo. Lo material satisface temporalmente a los deseos temporales de nuestra carne, pero solo el Espíritu Santo trae verdadera satisfacción a nuestro corazón que tiene eternidad. En otras palabras, solo Cristo por el Espíritu Santo puede satisfacer tu alma, puede traer paz en medio de la tormenta, puede traer fuerzas a tu vida cuando no la tienes, puede traer sanidad a tu cuerpo que está enfermo. Solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y es enviado por el Padre. Y la Biblia nos enseña que es Jesús quien nos bautizará con el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados hermanos, hablar sobre la persona del Espíritu Santo es recibir la misma presencia del Dios vivo. Sin la presencia de Dios, nada podemos hacer. Un hombre, una mujer sin la presencia de Dios está muerto en vida. Está en un desierto, lejos de manantiales de agua. Una persona sin el Espíritu Santo quizás haya logrado éxito material o éxito profesional, pero aún no encuentra un propósito en la vida. Le falta algo. Quiero decirle, mi amado hermano, que el don de Dios es la persona del Espíritu Santo y Él quiere venir a tu vida. Es la promesa del Padre. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Padre Celestial dará no algo material, no algo superficial, nos dará a una persona divina. Te presentará al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo, que es el autor de la vida, el autor de nuestra salvación y el que provee nuestras necesidades, será nuestro ayudador para siempre. Estará con nosotros hasta que Cristo venga. Te invito a que conozcas al Espíritu.